Toxicología de metales pesados. Características de los tóxicos metálicos. Llamamos también tóxicos persistentes porque se degradan muy lentamente, casi no lo hacen. Permanecen en el ambiente en los distintos compartimientos. Los metales son elementos químicos que presentan alta densidad, por eso se le dice pesados. Tienen una densidad entre 4 y 7 gramos por centímetro cúbico. Y la característica importante de estos es que son tóxicos. Se presentan normalmente en forma de clúster, que son agrupamientos complejos moleculares con enlaces metal-metal que forman estructuras cerradas, triangulares o de mayor tamaño. Presentan alta reflectividad. La reflectividad es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. El modelo que tienen de metales, el modelo de enlace, es el de mar de electrones, recordamos, o modelo de bandas. Esto le da gran conductibilidad eléctrica y térmica, así como la reflectividad, que se explica entonces por este libre movimiento de electrones en la estructura metálica. Son maleables y dúctiles, esto es debido a ausencia de enlaces direccionales. Bueno, un metal podemos definirlo como un elemento que en condiciones biológicas reacciona perdiendo uno o más electrones formando un catión. Decíamos que tiene alta toxicidad. ¿Por qué alta toxicidad? Porque persisten en el ambiente, se degradan muy lentamente, se bioacumulan y se biomagnifican, conceptos que vamos a describir dentro de poco. Se biotransforman en distintas formas químicas a otras nuevas. En realidad lo hacen bastante lento esto. Y además no son biodegradables. Por esto es que son considerados de alta toxicidad. Frente a los metales, nosotros podemos decir que tenemos distintos orígenes o etiologías de intoxicación. Ambiental, laboral, por alimentación, accidental o suicida. Y además podemos estar expuestos a los metales por todas las formas posibles, a través del aire, del suelo, del agua, de alimentos y de la producción industrial. El ciclo biogeoquímico de los metales los encontramos en todos los compartimientos: la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera, la litósfera y pedósfera. Y además todos interconectados. De la atmósfera pasa a la litósfera por precipitación, lluvia o polvo, a la biosfera por inhalación, a la hidrósfera pasa por deposición de polvo o lluvia. Y así sucesivamente. De la hidrósfera se absorbe a la biosfera donde están los organismos, las plantas y los animales, que están todos interconectados, que por degradación, que es muy mínima esta degradación, normalmente hay biodegradación muy lenta, puede pasar a la litósfera, que se disuelve y se va degradando por la atmósfera. Eso es la meteorización, es la descomposición del mineral en contacto con la atmósfera. Llegan entonces a ese compartimiento. Además, precipita de la hidrósfera, sedimenta y también puede sufrir procesos de erosión, disolución para ir a la hidrósfera. Todos los compartimientos entonces están interconectados. Otra característica especial que tienen los metales es la especiación, es decir, la especie química. Podríamos decir que el cromo, por ejemplo, el +3, es esencial. Forma parte de lo que llamamos metales esenciales, mientras que el cromo 6 es tóxico. Y que el arsénico 3 es más tóxico que el arsénico 5, por ejemplo.
gran diferencia según la especie química. Bueno, provienen casi totalmente de la industria, del automotor, por ejemplo, de la industria química. También llegan por la corteza terrestre, pinturas, por ejemplo, cerámicas, soldaduras, llegan a los distintos compartimientos, el aire, el suelo y el agua. Esto pasan a las plantas, animales, y luego a otros compartimientos, por lo cual encontramos en agua, en alimentos, en polvo, en aires, y esto llega al aire. Podemos decir que el ser humano toma contacto por estos metales por distintas vías: la vía dérmica o la piel, la vía respiratoria y la ingestión por el tracto gastrointestinal. Eso allí son las vías de exposición y las vías de entrada. Llegan a el transporte y la distribución, que lo hacen a través de la sangre, y llegan y se distribuyen a otros órganos, riñón, hígado, por ejemplo, cerebro puede ser, y se excretan. La excreción es por orina, por heces, puede ser en pelo también, o en sudor. Son las principales formas de eliminación en el hombre. Se unen básicamente a enzimas y están en enzimas. Muchos de ellos, por eso, muchos metales son esenciales, forman parte de su unión a determinadas enzimas. Por ejemplo, el calcio, el cobalto se unen a determinadas enzimas. O el hierro a la transferrina, el cobalto forma parte de la ceruloplasmina, las metalotioneínas, que son enzimas que transportan metales, los transportan o los tienen almacenados, zinc, cadmio, mercurio, cobre. La albúmina lleva cadmio y zinc, por ejemplo, y el calcio también forma parte de las fosfoproteínas. Podemos decir que algunos son esenciales. Sí, por ejemplo, el cobre, el zinc son esenciales. Si nosotros en el primer gráfico, el de arriba, vemos a medida que aumenta la concentración de estos metales, cómo funcionan con el crecimiento, la producción de animal o de la biota. Con pequeñas dosis, facilitan el crecimiento, y en algunos casos nos encontramos ante deficiencia de estos metales esenciales. Tenemos un estado de equilibrio, de homeostasis, en el cual está en una concentración óptima. Luego ya empieza a decaer el crecimiento animal o la producción celular, ya estamos en un estado tóxico, y luego ya es letal, que produce la muerte. Mientras que un metal que no es esencial, como el cadmio y el plomo, tenemos ciertas concentraciones que podríamos decir que son tolerantes para el crecimiento y la producción animal o celular, hasta un punto determinado, en el cual esa producción cae. Ahí decimos que es tóxico. Ese crecimiento celular cae, es tóxico, hasta que llega a concentraciones tales que resultan letales y producen la muerte celular o del animal. Según el tipo de exposición, podemos decir que es aguda o crónica, prolongada. La aguda puede ser a través de agua, a través de alimentos, ocupacional. Los síndromes generalmente son gastrointestinales, agudos, pueden producir disfunción renal, neurotoxicidad, etc. Y la de prolongado también, a través de consumo humano, vía aérea o suelos, puede llegar y tener también distintos tipos de síndromes que vamos a describir. Entonces, ya sea la exposición de tipo natural o antropogénico, llegan a la atmósfera, al ciclo de la atmósfera, se deposita en los océanos, por ejemplo, también en el suelo terrestre, la biosfera y sedimentos. Un concepto importante que tienen los metales es
el concepto de bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación ocurre cuando los organismos vivos absorben este metal rápidamente, más rápidamente de lo que sus cuerpos pueden eliminarlo. Por ello se bioacumula en ese tejido. También decimos que la bioacumulación es un proceso por el cual esta sustancia química se acumula en órganos vivos en forma que estos alcancen concentraciones más elevadas que las que se encuentran en el medio o el alimento del cual las toman. Eso básicamente es la bioacumulación. Entonces, se bioacumula y puede tener una larga vida, moverse, ser soluble en grasas, etc. En cambio, la biomagnificación ocurre cuando estos químicos, que son los metales, pueden ser otros compuestos también, se concentran y pasan a un nivel trófico superior de un organismo a otro, y ahí van incrementando su concentración a través de toda la cadena trófica, siendo el hombre la cúspide de la cadena. Vemos en este ejemplo cómo la concentración en agua del metal es aumentada en algas, que son los productores primarios, hasta 10.000 veces. Esto se multiplica por 2 a 5 veces en el fitoplancton, 2 a 5 veces en los pescados, y luego en los pescados más grandes de la escala trófica llega a tener concentraciones muy grandes. ¿Cómo analizamos esta toxicidad de los metales? Bueno, la bioconcentración, decimos que la concentración en el organismo es mayor que la concentración en agua, por ejemplo, o en el entorno. Esto llamamos hay un factor de bioconcentración, que es la concentración del metal en el organismo respecto al entorno. Eso en agua, por ejemplo, el factor de bioconcentración. Y puede llegar a ser 10 a la 6 a 7 veces. Y la bioacumulación, entonces la concentración del metal en el organismo es mucho mayor que en el entorno y la dieta, que es la que obtuvo a lo largo de toda la vida. Entonces el factor de bioconcentración allí sería la concentración del metal en el organismo respecto del entorno más la dieta que tuvo ese animal. Tenemos entonces este gráfico, niveles de bioacumulación. Fíjense que tenemos unos pescados, se da mucho en pescados. Los más chiquitos casi no tienen concentración, pero se van aumentando, se van concentrando con el tiempo. Y lo vemos que cuando son más grandes, que tienen mayor talla, por ejemplo, se va concentrando por el efecto del tiempo. Y esto afecta sus funciones metabólicas, enzimáticas y fisiológicas. Por ejemplo, la concentración de zinc y mercurio está correlacionado positivamente con la talla del compuesto. Entonces, la concentración en el organismo es mucho mayor, aumenta con el tiempo. Y esta concentración es mayor en las especies adultas que en las jóvenes en el mismo lugar. Y la biomagnificación, bueno, acá interviene la cadena trófica. Por eso vemos especies de productores primarios, pescados que tienen un poco más oscuros, lo vemos con más concentración. Las focas y los osos finales, bueno, tienen concentraciones mucho más altas. Ahí podemos ver claramente la diferencia. La biomagnificación interviene en la escala trófica, mientras que la bioacumulación no, interviene solamente la concentración va adquiriendo del medio y además en función del tiempo. Entonces la biomagnificación es el resultado de la secuencia de etapas de bioacumulación que ocurren a lo largo de la cadena trófica. Acá es otro ejemplo que cómo concentran los organismos mediante la bioacumulación
la bioconcentración, que es en función del tiempo, y la biomagnificación, que es en función de su aumento en la cadena trófica, hasta que llega al hombre, que es el que recibe la mayor concentración de los tóxicos. Los metales tienen actividad, algunos tienen actividad tóxica conocida, otros tienen una función fisiológica conocida. Por ejemplo, el cobre, el cobalto, el cromo 3, dijimos, el hierro, el selenio, el zinc, todos estos tienen función fisiológica conocida. Otras no tienen función fisiológica conocida. El aluminio, antimonio, estaño, beridio, bismuto, cadmio, níquel, mercurio, que vamos a ver, la plata, etc. ¿Qué factores condicionan la toxicidad de un metal? Bueno, su estado físico, su estado químico, su especiación, ¿no? El estado de la especie, por supuesto la concentración que existe, el tiempo que va para la exposición, que uno está expuesto, eso nos va a condicionar a la toxicidad. La vía de ingreso, su vida media e interacción con los blancos celulares. ¿A qué llamamos especie química? Bueno, la forma de este elemento definida por su composición isotópica, electrónica o estado de oxidación, así como la estructura molecular o el complejo formado. Además, otros factores que inciden en la toxicidad tienen que ver con la variabilidad de la persona, lo que corresponde al individuo. Eso hay variabilidades genéticas, la edad, el sexo, estados fisiológicos, hábitos, por ejemplo, fumar, beber, etc. Bueno, ¿cómo responde el organismo a la exposición? Entonces estamos expuestos por distintas vías. Se absorbe a través del agua, el aire y alimento, que va a depender de la vía de exposición. Entonces llega al organismo y eso ingresa y está en el interior. Eso se llama carga corporal. También algo se puede eliminar. Esto que está en el organismo va a tener su efecto. Un efecto bioquímico que va a producir un daño y se va a manifestar clínicamente con las sintomatologías. Entonces, es muy importante las propiedades físico-químicas del tóxico. ¿Cuál es su forma iónica, su forma química, que le va a dar su lipofilicidad, y transportadores específicos que van a mimetizar lo que ocurre con, lo hacen con transportadores que mimetizan los sustratos naturales. La toxicocinética de los metales, bueno, tienen todas las vías posibles, inhalatoria, dérmica, oral. También pasan la placenta, lo cual lo vuelve muy peligroso para los niños, y pasan a la leche materna, situación muy peligrosa. Se absorben por difusión simple, se transporta y se acumulan. Se unen a proteínas en el organismo, por ejemplo, se unen a la albúmina y ahí circulan, a proteínas plasmáticas, a otros grupos sulfidrilos, también están unidos a proteínas, dijimos, de las metalotioneínas, también se unen algunos aminos, fosfatos o carboxilatos. Hay factores que favorecen su perfusión, dependiendo del órgano, si está básicamente bien irrigado, su velocidad de transformación, si es muy permeable a la membrana plasmática y los ligandos intracelulares, con lo cual se encuentran en el recambio y la biodisponibilidad. Entonces dijimos que llegan a través de las vías, básicamente la inhalación y la digestiva, aunque también un poco de la dérmica, pero básicamente estas dos. De la inhalación llegan a los pulmones y ahí llegan a la sangre, y por la sangre se dispersan a todos los tejidos blandos, que es el hígado, riñón,
cerebro. Pueden ir al tejido óseo donde se acumulan, por ejemplo el plomo se acumula en los huesos, por la piel pueden ir y llegar y eliminarse en el sudor, pelos y uñas. Por el tracto gastrointestinal llegan al hígado, a los riñones también, y pueden eliminarse por las heces. Transporte en sangre y también por linfa. Mecanismo de acción. Bueno, pueden activar o inhibir grupos sulfidrilos, básicamente. Se unen a proteínas que tienen metales. Esa es básicamente su acción. Y las inhiben, generalmente las inhiben. Actúan sobre organelas subcelulares. Muchos de ellos disrumpen el metabolismo del calcio. Además, muchos de ellos son carcinogénicos. Por ejemplo, el cromo, el cadmio, el arsénico y el níquel son carcinogénicos. Otros mecanismos de acción bastante generales es la formación de especies de oxígeno reactivo. E interactúan con funciones celulares, las cuales las lesionan. Interactúan entonces con complejos, forman metaloproteínas, inhiben enzimas sulfidrílicas, afectan organelas, ¿cuáles? Bueno, la mitocondria, lisosoma, el microtúbulo. Órganos blancos, bueno, hay distintos. Por ejemplo, el sistema respiratorio es atacado por el arsénico y el cromo. El cadmio actúa sobre el riñón. Fíjense cómo un metal como el mercurio puede tener acciones en distintos órganos. El mercurio metálico es tóxico al sistema nervioso, mientras que el cloruro mercúrico es nefrotóxico. Bueno, este es un resumen entonces de lo que estábamos diciendo. La fuente pueden ser naturales o antropogénicas. Naturales pueden ser por, algunos volcanes, polvos, etc. Pero la mayoría es antropogénico. Llegan entonces según los ciclos geoquímicos, por una distribución global. Se biotransforman y se biomagnifican, dijimos. Estos actúan y sobre plantas, suelos, la vida salvaje, animales, formando parte de la ecotoxicidad. Y de acuerdo a su forma química y su especiación química, llegan al ambiente. Tenemos entonces la exposición ambiental, puede ser también por alimentos o también puede ser de origen médico. Muchos de ellos eran medicamentos, y allí llegan a nosotros. Se absorben, se distribuyen, se biotransforman y se excretan. Para ello depende de todos estos factores que dependen del huésped. No todos, dijimos, biotransformamos igual. O absorbemos y excretamos, va a depender del sexo, de la edad, de algunos transportadores, de la unión a proteínas, etc. Dentro de su mecanismo conocemos que se unen a sulfidrilos y actúan sobre metalotioneínas. Producen estrés oxidativo formando especies oxígeno reactivas. Inhiben enzimas enzimáticas, básicamente las sulfidrílicas. Daña el DNA y la expresión génica. También tienen efectos epigenéticos. Mimetizan acciones de químicos, como elementos químicos esenciales, que no son los tóxicos, y forman compuestos orgánicos importantes, organomercuriales, por ejemplo. Y ahí tenemos luego todos los efectos a la salud adversos, agudos y crónicos. Y de acuerdo a ello vamos a tomar muestras, ya sea en orina, en heces, en distintas partes del organismo. Órgano blanco. Bueno, atacan muchos órganos blancos como vemos allí. El arsénico, sistema nervioso central, hígado, gastrointestinal, respiratorio, el sistema hematopoyético, el endocrino, la piel también. Pero fíjense que la mayoría de los metales atacan casi todos los metales.
todos los órganos, perdón. El riñón es un órgano muy afectado, el sistema nervioso, el hígado, el gastrointestinal, respiratorio, el sistema endocrino. La vida media, bueno, es muy variable. Puede variar desde el mercurio, por ejemplo, de 2 a 20 años. Los bivalentes hasta 30 a 60 días, el mercurio, metilmercurio, desde 90 días a 10 días. El plomo entre 10 a 20 años y el cadmio 10 a 33 años. Efectos principales y su uso. El arsénico ha sido utilizado mucho como herbicida, pesticida en la agricultura, se utilizó muchísimo. Produce cáncer de pulmón y daño a la piel. El cadmio, utilizado en baterías, plásticos, pigmentos, pinturas, patinadas, cromado, por ejemplo, daña el riñón, el pulmón y produce desórdenes en los huesos. El cromo, en el cromado, el platinado, en pinturas, el plomo en pinturas, baterías, mercurio, pesticidas, baterías, termómetros, tienen efectos neurológicos, el mercurio, efectos en el riñón, el plomo también neurológicos en el sistema hematopoyético, en efectos reproductivos, el cromo cáncer de pulmón. Bueno, acá vemos también dónde lo podemos encontrar. El arsénico va a actuar en el riñón, el cromo en pulmón, el mercurio lo vamos a encontrar en aire expirado, el cerebro, órganos metales como el plomo, mercurio, cadmio en orina, plomo en heces. Nos va a indicar dónde buscarlo. Y acá también podemos hablar de efectos epigenéticos, como por ejemplo arsénico, cadmio y níquel, produciendo metilación del DNA, hipo e hipermetilación. Y también arsénico y níquel con las histonas, modificando las histonas, acetilando, metilando o fosforilando histonas. Entonces, esto lleva a efectos epigenéticos. Además, el cromo forma aductos con el DNA y produce estrés oxidativo. Bueno, entrando en alguno de los metales en particular, podemos hablar del plomo. El plomo es utilizado en muchos niveles ocupacional. Plomería, metalurgia, cerámica, en el caucho, en los plásticos, fundamentalmente en la batería, y tenemos una serie de dibujos que indican su exposición. Ambiental también, en casas, pinturas, gasolina, el tema de las naftas con plomo, ahora ya no tienen, pero en su momento tuvieron. Pero todavía se puede encontrar efectos. Plomo en suelos, puede ser en aguas, porque tienen cañerías de plomo. También pueden llegar por contaminando algunas drogas o también en algunos cerámica, soldadura. Fíjense, los niños son los principal personas susceptibles, con juguetes, con el hábito pica, que es comer pintura, ¿no? Rascar la pintura y consumirla. Bueno, este es el modelo metabólico del plomo en ser humano. Llega, como ya dijimos, esto ya lo comentamos bastante, a la sangre, pero acá están bastante explicado su distribución. En sangre, 95% del plomo absorbido va en tejido, queda en hueso, muchísima proporción, casi el 90%. Podemos encontrarlo también excretado en pelo, en uñas, orina y heces. El plomo básicamente está presente en 3 compartimientos, que es la sangre, con una vida media de 35 días, tejidos blandos, médula ósea, el riñón, hígado, cerebro, vida media de 40 días, o huesos. Huesos hasta 7 años puede haber.
En sangre se puede excretar finalmente por orina y en tejidos blandos, luego, por una movilización, puede ser eliminado por bilis, sudor, pelo y uñas. ¿Cuál es su mecanismo? Bueno, tiene varios mecanismos. El más conocido, el más estudiado, es su acción en la biosíntesis del hemo. Ahí tenemos toda la vía metabólica para la síntesis del hemo. A partir del succinil-CoA se forma el delta-ala-libulínico. El delta-ala-libulínico con la delta-ala-dehidratasa, que es una enzima, forma el porfovirinógeno. Luego una serie de reacciones forma el uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, hasta llegar a protoporfirina 9. Y luego esta última, con la ferroquelatasa, llega al hemo. Esta es la biosíntesis del hemo. El plomo inhibe básicamente dos enzimas. La delta-ala-dehidratasa, y está marcada, y la ferroquelatasa. Producto de esta inhibición, vamos a ver cómo aumentada su metabolito, precursor, el delta-ala-dehidratasa. Vamos a ver esta enzima inhibida y, bueno, también vamos a ver protoporfirinas, que se van a ver en orina. Estas protoporfirinas, como estamos allí, se unen con el zinc y forman la zinc-protoporfirina. Y se aumenta la concentración de zinc-protoporfirina en glóbulo rojo, disminuyendo la hemoglobina. Entonces vamos a buscar también zinc-protoporfirina en glóbulo rojo. Vamos a ver anemia hipocrómica como eso que vemos allí en ese dibujo, y punteado basófilo, típico de la preintoxicación con plomo. En laboratorio se hace la plumbemia, que es plomo en sangre, que va a indicar exposición. Es un bioindicador de exposición. La zinc-protoporfirina es un biomarcador de efecto. Quiere decir que se dañó un órgano, que es el hematopoyético. Y lo vamos a determinar en glóbulos rojos. Entonces, de exposición tenemos los marcadores de exposición, plumbemia. Y de efecto, también decíamos, podemos medir la actividad de la delta-ala-dehidratasa, esa enzima que iba a estar inhibida, y la protoporfirina 9, que vamos a encontrar en orina, que también va a estar aumentada. Además, esto se debe a esta inhibición que dijimos que inhibe estas enzimas, la delta-ala-dehidratasa y la ferroquelatasa. Entonces vamos a encontrar aumentado estos metabolitos que dijimos. Importante el plomo en niños, muy importante, son los más afectados. Fundamentalmente la inhibición de estas y otras enzimas produce alteraciones a nivel cerebral, en el sistema neurológico. Se va a ver efectos en el comportamiento y también efectos neurológicos en niños, que va a llevar a déficit de atención y déficit cognitivo. Por eso es fundamental controlar el plomo. Por ejemplo, en aguas, el máximo es 0,05 miligramos por litro. Hay otros mecanismos de acción que interfieren, que tiene que ver con su interferencia en el metabolismo del calcio. ¿Qué hace el plomo? Reemplaza el calcio, altera una proteína que se llama proteinquinasa, se une a la calmodulina e inhibe la sodio-potasio ATPasa. ¿Qué vamos a ver? Consecuencias en la neurotransmisión y en el tono vascular, hipertensión y efectos neurotóxicos, básicamente en niños, como decíamos. También actúa sobre el riñón, formando inclusiones intranucleares, atrofia renal tubular básicamente. Entonces el plomo, vamos a ver ese tipo de acción. Atrofia tubular y fibrosis. Vamos a ver proteinuria en orina. Y en el sistema nervioso central, daño axonal, que dijimos que produce problemas
cognitivos, básicamente, sobre todo en niños. Se almacena en hueso y tenemos síndromes digestivos, síndromes agudos y crónicos. Agudos, como digestivos, hepatorrenales y neurológicos. Se le llama saturnismo a la intoxicación aguda, porque trae trastornos neurológicos muy importantes, cefaleas, convulsiones y puede llegar a coma. En el crónico, presaturnismo, importante para la parte laboral, que es, tenemos cansancio, dispepsia, que es malestar estomacal, dolores abdominales, astralgia, que son dolores musculares, insomnios, pérdida de fuerza, adelgazamiento, el ribete gingival, que vemos ahí en las encías, que se deposita sulfuro de plomo. También vemos problemas en la conducción nerviosa. Bueno, acá en las manifestaciones clínicas de acuerdo a la concentración de plomo en sangre, en niños o en adultos, muy importante, dijimos, en niños, que puede llevar a efectos neurotóxicos, según la concentración sea, por ejemplo en sangre. Ya hay en el niño capacidad auditiva disminuida, crecimiento en el desarrollo disminuido, con 10 microgramos de plomo por decilitro. El sistema empieza a actuar sobre el sistema metabólico de la vitamina, en la conducción de los nervios, todo en encefalopatía y anemia y la muerte para el niño y también en el adulto. Acá tenemos indicadores biológicos de exposición al plomo. En valores referenciales para ello, como el ácido deltaminolebulínico, las coproporfirinas y las zinc protoporfirinas. El nivel el indicador biológico de exposición según sea leve, moderado o severo. Otro metal de importancia es el arsénico. Puede ser a través de insecticidas, pigmentos, fundiciones, pero sin duda lo más importante es en agua y alimentos. También puede ser de origen criminal. Este es el ciclo del arsénico. Vemos cómo llega a todos los compartimientos. A través de aguas, la cadena trófica en alimentos y el acuífero. También acá el ciclo del arsénico, un componente importante, un compuesto importante que es volátil, es la arsina o los compuestos arsenicales volátiles. Tenemos arsénico pentavalente y trivalente, y su biotransformación por bacterias de arsenato, arsenito, metilarsénico y dimetilarsénico, por ejemplo. En el organismo producen efectos en la piel, es conocido como cáncer, carcinogénico, efectos en el hígado también y en el riñón. Distintos tipos de cáncer produce también inflamación en vías respiratorias, insuficiencia renal y produce daño reproductivo, teratogénesis, que es malformaciones en feto, y abortos. Se basa en su unión a grupos sulfidrilo. Inhibe enzimas importantes como la piruvato deshidrogenasa, produce inhibición de la gluconegénesis, aumento de la glucogenólisis. Se une a cisteína, a todos compuestos que tienen sulfidrilos, el glutatión, anulando su función, desacopla la fosforilación oxidativa. Y también se une a compuestos arsenicales, como por ejemplo la metalotioneína. Metalotioneínas son proteínas pequeñas que unen metales de todo tipo, el zinc, el cadmio, pero se une también, pequeña proporción se une al arsénico. Entonces, el
arsénico con la metalotioneína tiene una muy pequeña capacidad para protegerlo contra el estrés oxidativo. Solo un pequeño porcentaje del arsénico se une a la metalotioneína, en muy baja proporción. Entonces se establecen todos los procesos oxidativos. Acá tenemos la exposición crónica a la piel, todo lo que produce, por ejemplo, queratosis, cambio en la pigmentación, en el sistema nervioso, neuropatías, inhibición del sistema inmune, lesiones cardiológicas en el sistema renal, citotoxicidad, proteinuria, vamos a ver proteínas en orina, disfunción renal y cáncer renal. En el sistema hematopoyético, anemia, también dijimos que afecta al sistema reproductivo, el feto, sistema respiratorio, enfermedad respiratoria, cáncer pulmonar, en el sistema hepático, fibrosis, en el sistema endocrino y en el sistema muscular, debilidad muscular. La toxicidad entonces produce cáncer de piel, pulmón y de riñón y de la vejiga, y lo que no produce cáncer es en la piel, gastrointestinal, cardiovascular y neurológicos. Aquí vemos efectos en la piel, que dependiendo de la dosis podemos tener estas manifestaciones en la piel. Entonces decimos que de la exposición al arsénico puede haber una alteración, una reparación alterada, estrés oxidativo, anormalidades cromosómicas, metilación del DNA alterado y modificación de la proliferación, lo que lleva a la carcinogénesis. De lesiones, aberraciones cromosómicas. El arsénico 5 es reducido a 3, y este es metilado a mono y dimetilarsénico. Actúa como progresor e induce rupturas del ADN y inhibe la reparación, inhibiendo la escisión. Es clasificado como arsénico del grupo A, ya que evidencia efectos adversos en la salud humana. Acá tenemos distintas especies organoarsenicales, monometilarsénico, dimetilarcínico, arsónico, distintas especies. Por ejemplo, el arsénico más 3 es el más tóxico. Acá tenemos las dosis, mucho más que el trimetilarsénico, dimetilarsénico, monometilarsénico, y las otras que son inocuas. Hay una enfermedad típica que es el ACRE, que quiere decir hidroarsenicismo crónico regional endémico. En nuestro país es muy importante porque hay zonas naturales de arsénico. El ACRE cursa con periodo hiperhidrótico en las palmas de las manos, descamación, hiperqueratósico, callosidades en la piel, en distintas partes de la piel y en el pelo, quebradizo, periodo meladonérmico, donde aparecen las manchas que se extienden en las mucosas, y el final, que es las lesiones ulceradas que producen el cáncer. Y ahí tenemos el arsénico en aguas. El Código Alimentario Argentino habla de 0,01 miligramos de arsénico por litro de agua. Otro metal es el cadmio, muy importante, es también de origen antropogénico, en plantas de procesamiento de metales. Podemos ver ahí baterías, cadmio-níquel, por ejemplo, alimentos no contaminados o cereales también puede ser, el cigarrillo, la exposición a cigarrillo es bastante importante, o del alimento podemos hablar de los moluscos o el hígado y el riñón de algunos animales, y en agua, este es el máximo permitido, 0,005 miligramos por litro. Puede ser por vía inhalatoria, a través de la industria laboral y a través de la ingestión. Se absorbe entonces por las mucosas
es transportado por el transportador de calcio, llega a los eritrocitos y así a la circulación sanguínea. Se distribuye unido al glóbulo rojo y se une a las metalotioneínas o a la albúmina. Se almacena en hígado y riñón en hasta un 80%. Atraviesa la placenta y puede tener una vida media de 30 años. Se elimina por vía fecal, pero también renal. Intoxicación aguda y crónica con estas manifestaciones que están allí descritas. Inhalación local puede llegar a fibrosis pulmonar, y la ingestión, por vía de ingestión, es diarrea, dolor abdominal. La crónica puede producir en el riñón afecciones liberando el mercurio, el cadmio inorgánico, daña células del túbulo proximal del riñón, produce alteración del glomérulo, proteinuria, glucosuria, que es proteínas en orina, glucosa en orina, aminoaciduria en orina, y mioglobinuria también aumentada en orina en las personas afectadas en forma crónica. Eso es por daño renal. Y en el pulmón, pérdida de la capacidad renal, aumento de la disfunción renal, disnea. Hay el tejido óseo es particularmente afectado. ¿Por qué? Porque disminuye los depósitos de calcio y desregula el balance de calcio y fosfato. Es reconocido carcinógeno para humanos, el cadmio. Produce cáncer en animales de laboratorio y en humanos. Hay una enfermedad reconocida que es la de Itai, que ocurrió en humanos por haber consumido cultivos de arroz que tenían cadmio. Esto era porque una industria drenaba el cadmio y llegó a los cultivos de arroz que se cultivan en agua. Producía fracturas, osteoporosis, osteomalacia, fundamentalmente. También daño renal, efisema y anemia. Esta enfermedad ocurrió en Japón, se llama Itai, que quiere decir ai en japonés. Huesos débiles y quebradizos y dolor constante en las piernas y en la parte espinal. Fracturas frecuentes y daño renal. La osteomalacia es reblandecimiento de los huesos y la desmineralización. Acá tenemos límites para la jornada laboral. Esto es por vía inhalatoria, 5 microgramos por metro cúbico en la jornada laboral, y acá tenemos las concentraciones en sangre, en orina y la disposición biológica. Cuando ocurre, ya estamos en franca intoxicación con valores críticos, como está descrito allí.